Bienvenidos al canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso por paso esta linda chaquetita. Muchas de ustedes me han estado pidiendo tallas más grandes, así es que aquí está otro de mis diseños. Esta es para 5 a 6 años y es para niñas. Fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 3 a 4 años hasta 6 a 8 años. En la caja de información que está justamente aquí abajo y se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, aquí para empezar y tejer esta chaquetita, yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y voy a usar esta lana. Esta es la marca, es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 5 a 6 años, que es la talla que vamos a tejer en el paso a paso, van a necesitar aproximadamente 375 gramos, que son más o menos 706 yardas. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. También van a necesitar 6 botones de 15 milímetros. Ahora, para empezar, tengo un total de 49 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar, como les digo, tengo 49 cadenas. En la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena. Y así vamos a continuar para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 48 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos bajos, empezando en este primero. Miren ahí, voy a hacer el primer punto bajo, luego punto bajo encima del siguiente y así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta con un total de 48 puntos bajos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo 48 puntos bajos. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de esta vuelta. En esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos V. Empezando en el segundo punto, 1, 2, voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otro punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Otra vez más me salto un punto bajo y en el siguiente punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, continúen así por esta tercera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo 23 puntos V. Ahora, para terminar me voy a saltar un punto bajo y aquí al final en el último punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahí está y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos V adentro de cada uno de estos puntos V, pero los vamos a hacer con 2 cadenas de separación. Miren, vamos a hacer 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Encima del siguiente lo mismo, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continúen así por esta cuarta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta cuarta vuelta, tengo 23 puntos V. Para terminar nos vamos a ir aquí encima de la última cadena de estas 3 que están aquí y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Adentro de cada uno de estos puntos V vamos a hacer abanicos. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Adentro del siguiente vamos a hacer lo mismo y así vamos a continuar para esta vuelta número 5. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Para terminar nos vamos a ir encima aquí de las 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí, adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer puntos V. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Adentro del siguiente lo mismo, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continúen así por esta vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 6 donde hemos hecho puntos V. Para terminar nos vamos a ir encima de las 3 cadenas aquí y vamos a hacer un punto alto. Ahí está y así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos, pero estos abanicos van a ser de 3 puntos altos en lugar de 2. Así es que dentro de este primer punto V vamos a hacer 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Adentro del siguiente lo mismo, van a ser 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Continúen así por esta vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta vuelta número 7. Para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí encima de las 3 cadenas y hacemos un punto alto al final. Ahí está. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer puntos V. Vamos a hacer punto alto, 3 cadenas, punto alto. Encima del siguiente abanico lo mismo, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Ahí está. Continúen así por esta vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 8. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí al final. Vamos a hacer un punto alto encima de las 3 cadenas. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 6 puntos altos adentro de cada uno de los puntos V. Así es que empezando aquí vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego lo mismo en el siguiente punto V. Así es que continúen así, haciendo 6 puntos altos adentro de cada punto V y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé esta vuelta número 9 haciendo un punto alto aquí al final. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto alto en cada uno de los puntos altos que forman cada abanico. Así es que aquí miren, encima del primer punto alto voy a hacer punto alto, 2, 3, 4, 5, 6. Luego lo mismo en el siguiente abanico voy a hacer 6 puntos altos. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Así es que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 10. Para terminar voy a hacer un último punto alto aquí encima donde están las 3 cadenas. Ahí está, así termino esta vuelta número 10 con un total de 140 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas al inicio. Ahora, para la vuelta número 11 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que voy a hacer son puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que empezando en este primero que está aquí, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente, el que sigue, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 11. Aquí al final hice un punto alto encima de las 3 cadenas. Ahí está. Así terminamos esta vuelta donde hicimos puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, para la vuelta número 1, ya que vamos a comenzar a contar vueltas, vamos a dividir la manga, ya que el canesú está terminado. Miren, así es como se mira. Ahí está. Así es que aquí les voy a decir cómo voy a dividir las mangas. Miren,
Aquí donde está este primer marcador y el primer punto que está aquí, tengo 20 puntos altos. Entre este marcador y este otro tengo 30 puntos altos. Esta va a ser una de las mangas. Entre este marcador y este otro, aquí va a ser la parte de atrás. Tengo 40 puntos altos. Aquí de nuevo tengo 30 puntos altos entre marcador y marcador. Y aquí en esta parte tengo 20 puntos. Así es que para los delanteros tenemos 20 y 20. Para la parte de atrás tenemos 40 y para las mangas tenemos 30 y 30. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es, aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a girar. En el siguiente punto alto aquí voy a hacer un punto alto. Estas 3 cadenas aquí cuentan como su primer punto alto, así es que continúen y hagan los 20 puntos altos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 20 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Ahora, en este último punto alto, miren aquí, voy a agregar otro punto alto, al modo de tener ahora 21 puntos altos aquí en esta parte. Ahora, para dividir la manga, vamos a hacer 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora nos vamos a saltar 30 puntos altos y en el punto alto después del marcador, que es este que está aquí, en este punto voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está, otro aumento. Ahora voy a trabajar estos puntos altos que son para la parte de atrás. Ustedes en este último punto alto, antes del marcador, van a hacer 2 puntos altos al modo de tener aquí 42 puntos altos. Luego van a hacer 8 cadenas, se van a saltar estos 30 puntos altos y en el punto alto después del marcador, que es este, van a hacer 2 puntos altos y luego continuar y terminar esta parte. Aquí en esta parte van a tener 21 puntos altos cuando terminen. Nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 21 puntos altos aquí, así es que en total para esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas tenemos un total de 84 puntos altos. Miren, tenemos 21 más 42 para la parte de atrás, son 84 puntos altos. Ahora para la segunda vuelta aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar un total de 20 puntos altos. Vamos a hacer los puntos altos hasta aquí. Así es que aquí, empezando en el segundo punto alto, voy a hacer el punto alto, luego punto alto encima del siguiente y así voy a continuar hasta tener 20 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles lo que vamos a hacer aquí en este último punto alto y aquí debajo de las mangas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos 20 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Ahora en este último punto alto aquí voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahora en estas 8 cadenas que tenemos aquí debajo de la manga, en la primera, segunda y tercera cadena voy a hacer un punto alto en cada una de ellas. En la cuarta y en la quinta cadena voy a hacer 2 puntos altos en cada una de ellas y en la sexta, séptima y octava cadena voy a hacer un punto alto en cada una de ellas. Así es que les muestro. En esta primera cadena voy a hacer un punto alto en la siguiente cadena, un punto alto en la siguiente cadena, que es la tercera cadena, y luego en la cuarta y en la quinta cadena voy a hacer 2 puntos altos en cada una de ellas. Aquí está, 2 puntos altos en la cuarta y 2 puntos altos en la quinta cadena. Luego en la sexta, séptima y octava, un punto alto en cada una de ellas. Está 1, 2 y 3 aquí, un punto alto en la octava cadena. Ahí está. Así es como ustedes van a hacer al otro lado. Miren, ahí está, fíjense bien, en este último punto alto hicimos 2 puntos altos, luego en las 8 cadenas hicimos punto alto, punto alto, punto alto, luego 2, 2, punto alto, punto alto, punto alto. Ahora aquí tenemos este primer punto alto de esta parte de atrás, así es que yo voy a hacer 2 puntos altos
y luego aquí voy a continuar haciendo puntos altos, uno en cada uno de los puntos altos, así miren, hasta llegar aquí al último punto alto, donde vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos en este último punto alto, y luego en la primera, segunda y tercera cadena vamos a hacer punto alto, punto alto, punto alto. En la cuarta y en la quinta cadena van a ser 2 puntos altos, así que 2 y 2. En la sexta, séptima y octava cadena van a ser punto alto, punto alto, punto alto, y luego en este primer punto alto aquí, de esta parte de aquí, van a ser 2 puntos altos y luego van a continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 2, tengo un total de 108 puntos altos en esta vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo único que vamos a hacer son puntos altos por todo alrededor. No vamos a hacer más aumentos ni nada aquí, nada más vamos a trabajar esta vuelta de puntos altos, así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta donde hicimos puntos altos. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando aquí, miren, este primero voy a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar haciendo lo mismo, alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por todo alrededor de esta cuarta vuelta. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 4, donde hemos hecho puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Aquí, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, nos vamos a ir siempre encima de las 3 cadenas aquí y vamos a hacer un punto alto ahí al final. Y así es como terminamos esta vuelta número 4 con un total de 108 puntos altos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí encima del segundo punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar para esta vuelta. Cuando termine esta vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar, y luego voy a repetir lo mismo. Vamos a hacer las 3 vueltas de puntos altos, así como hemos hecho aquí, miren, 1, 2, 3, y luego en la cuarta vuelta es donde van a hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente. Así es como ustedes van a continuar para el resto del suétercito, repitiendo estas 4 vueltas. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 22 vueltas. La última vuelta que he hecho es una vuelta de puntos altos y es la segunda vuelta. No he hecho la tercera vuelta todavía de puntos altos. Así es que aquí, miren, me está midiendo desde arriba del cuello hasta aquí. La última vuelta que yo he hecho son, déjenme ver, aproximadamente 17 pulgadas y medias, que son 44 centímetros y medio. Ahora, para la vuelta número 23 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando en el segundo punto alto, que es este, voy a hacer punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Ahí está, así es como voy a continuar para esta vuelta número 23. Si ustedes prefieren hacer estas últimas vueltas que voy a hacer, que son más o menos unas 4 o 5 vueltas, si prefieren hacerlo de puntos bajos también lo pueden hacer, porque lo mismo que vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí a la orilla. Pues bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 23. Para terminar nos vamos a ir encima aquí de las 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así es como terminamos esta vuelta. Bueno, aquí ahora vamos a trabajar unas 3 o 4 vueltas, no estoy segura cuánto de ancho le voy a hacer aquí a esta parte. Así es que vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar y vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. El primero está en realce por frente, así es que voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar
Así es que continúen así. Cuando terminen esta vuelta van a hacer 3 cadenas y van a girar y van a repetir de nuevo 2 vueltas más al modo de tener aquí 4 vueltas. Así que nos vemos al final de esas 4 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer 4 vueltas aquí de esta parte de abajo y así es como se mira. Si ustedes lo quieren hacer menos anchos, entonces hagan nada más 3 vueltas, y si están haciendo puntos bajos, esta parte aquí me está midiendo, déjenme ver, como 2 pulgadas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a trabajar puntos bajos aquí a la orilla. Este es el lado derecho del suéter. Bien pueden ver aquí que los abanicos estos están al lado derecho. Así es que aquí para empezar voy a hacer una cadena y al final tenemos un punto alto o las 3 cadenas. Donde están los puntos altos vamos a hacer 2 medios puntos altos. Donde están las 3 cadenas vamos a hacer uno. Y así vamos a continuar. 2 medios puntos altos al final de la siguiente vuelta. Un medio punto alto al final de la siguiente. 2 medios puntos altos al final de la siguiente vuelta. Uno al final de la siguiente vuelta. Les repito, donde está el punto alto al final van a ser 2 y donde están las 3 cadenas van a ser 1, y así van a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Para el canesú es lo mismo. Tenemos las 3 cadenas y el punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar de hacer estos medios puntos altos para el primer delantero. Miren, hasta aquí tengo un total de 53 medios puntos altos. Ahora, en las siguientes 2 vueltas voy a hacer uno. Aquí está 54. Al final de la siguiente, 55. Y en la vuelta aquí de cadenas voy a hacer otro más, al modo de terminar con 56 medios puntos altos aquí para esta primera vuelta. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagan el segundo delantero tengan el mismo número de puntos aquí en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Miren, empezando encima del primer punto, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, en el siguiente punto voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Medio punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así hasta llegar a la parte de abajo, nada más alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen así, nos vemos aquí en la parte de abajo para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta del primer delantero. Estoy por terminar esta segunda vuelta. Esta segunda vuelta está al lado revés. Encima del último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y así termino esta segunda vuelta con un total de 56 puntos. Ahora para la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y aquí vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Miren, empezando encima del primer punto hacemos un medio punto alto. Luego este punto está en realce por frente, así es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Uno por frente, uno por detrás y así hasta llegar a la parte de arriba. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta del primer delantero. Miren, aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y así termino este primer delantero. De pronto, si su delantero aquí, esta parte está un poco encogida, nada más estírenle un poquito, pero también asegúrense de hacer estos medios puntos altos un poco sueltos y eso va a ayudar. Y bueno, ahí está, esta parte está terminada. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí con el segundo delantero. Vamos a comenzar aquí en la parte de arriba. Para este delantero vamos a empezar aquí en la parte de arriba, así es que en la vuelta de cadenas jalamos una lazada, hacemos una cadena y en este mismo punto vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora tengo las siguientes 2 vueltas. Al final aquí vamos a hacer un medio punto alto en cada vuelta. Y aquí tenemos, miren, las 3 cadenas y el punto alto. Donde estaban las 3 cadenas hacíamos un medio punto alto y donde estaba el punto alto hacíamos 2 medios puntos altos en el mismo espacio.
Así es que así vamos a continuar. Uno y luego dos. Aquí se van a asegurar de tener el mismo número de puntos, al igual que la primera vuelta del primer delantero. Para mí, yo tenía 56, así es que así voy a continuar y me voy a asegurar de que cuando llegue aquí al final voy a tener 56 puntos. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta del segundo delantero. Hasta aquí tengo 56 puntos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Empezando encima del primer punto vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a empezar con un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta llegar al último punto. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta del segundo delantero para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta del segundo delantero. Esta vuelta la estamos haciendo al lado revés. Para terminar, nos vamos a ir aquí. En el último punto vamos a hacer un medio punto alto. Y así terminó la vuelta 2 con un total de 56 puntos. Ahora para la vuelta número 3 hacemos una cadena y giramos. Empezando encima del primer punto vamos a hacer un medio punto alto. Y luego vamos a trabajar los puntos como se presentan. Este punto que sigue está en realce por frente. Así que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente y así hasta llegar al último punto de esta tercera vuelta. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la tercera vuelta aquí del segundo delantero. Encima del último punto hice un medio punto alto, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya los delanteros están terminados. Ahora, al final del video, cuando ya les dé las medidas, les voy a mostrar los botones que yo voy a usar y les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar y ahí van a ver cuántos botones voy a poner aquí a mi chaquetita. Ahora lo que vamos a hacer son las mangas. Ya hice este lado, así es que cuando ustedes hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí con esta primer manga. Así es que para hacer eso, miren, debajo de la manga tenemos los dos puntos altos de esquina aquí. Y luego en medio tenemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el centro aquí, al modo de tener 5 puntos altos a este lado y 5 puntos altos a este otro lado, aquí vamos a jalar una lazada. Ahí. Vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el siguiente espacio voy a hacer un punto alto. Me voy a saltar 1, 2 y en el siguiente espacio voy a hacer otro punto alto. Aquí tengo 1, 2, 3 puntos altos. Ahora miren, vamos a cargar el gancho. Vamos a trabajar 2 puntos de reducción. Aquí miren, me voy a saltar un punto alto y en este espacio voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, cargo. Luego tengo este punto alto aquí, miren. En este punto aquí hay 2 puntos altos. En uno de ellos ahí voy a meter el gancho. Voy a quitar 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho, cierro. Este punto aquí cuenta como un punto alto. Miren, ahí está, así es como se mira. 1, 2, 3, 4 puntos tenemos ahora. Ahora vamos a hacer uno más. Voy a cargar el gancho y en este espacio, miren, donde están estos 2 puntos altos, en este hueco, meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo y en el primer punto alto aquí de la manga voy a jalar 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el segundo punto de reducción que cuenta como un punto alto. Así es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Ahora sí, lo único que voy a hacer son nada más puntos altos por todo alrededor de la manga. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Así es que nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo un total de 33 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas que nunca cuentan como un punto. Ahora aquí, miren, vamos a hacer las mismas reducciones que hicimos aquí al inicio, así es que vamos a cargar el gancho. En este último punto alto voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo. Luego en este hueco donde están estos 2 puntos altos, ahí meto el gancho,
quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora, cargo el gancho, meto el gancho donde está este punto alto ahí, quito 2 lazadas, cargo y luego voy a meter el gancho aquí, miren, en esta esquina aquí. Está el primer punto alto de los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí en este hueco, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora, miren, vamos a hacer un punto alto aquí, me voy a saltar este punto y en el siguiente espacio hago un punto alto. Me voy a saltar otro punto alto y en el siguiente espacio hago un punto alto. Y aquí me voy a saltar 1, 2 y en este siguiente espacio hago un punto alto. Aquí tengo que tener un total de 38 puntos. Así es que les había dicho desde que aquí tenía 33, ahora tengo 34, 35, 36, 37, 38 puntos altos. Ahora, para terminar esta primera vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la primera vuelta con un total de 38 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Luego voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente, y ahora aquí tenemos estos 2 puntos de reducción. Miren, voy a cargar el gancho, meto el gancho en el primer espacio, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente espacio, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto de reducción cuenta como un punto alto. Ahora aquí nada más voy a continuar haciendo un punto alto por todo alrededor de la manga, así de esta manera. Así es que continúen haciendo puntos altos y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta. Ok, estoy aquí hacia otro lado de la segunda vuelta. Hasta aquí tengo 32 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Ahora tenemos estos 2 puntos que siguen, que son los 2 puntos de reducción. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahora aquí voy a terminar haciendo estos últimos 3 puntos altos. Ahí está. Así es que en esta vuelta tenemos que tener un total de 36 puntos. Así es que hasta aquí tenía 32, 33, 34, 35, 36. Perfecto. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto con un punto deslizado. Nos unimos y terminamos esta segunda vuelta. Ahí está. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, una cosa aquí. Vamos a trabajar un punto de reducción al final de esta vuelta. Cuando ustedes hagan la otra manga, lo van a hacer al inicio. Así que si se les olvida hacerlos, no pasa nada. Yo prefiero hacer las reducciones en la parte de atrás del suétercito. El otro lado, cuando lo trabajamos, estamos trabajando de atrás hacia el frente. En este caso, estamos trabajando del frente hacia atrás. Así es que por eso es que vamos a hacer la reducción aquí al final, que es la parte de atrás. Pues bueno, aquí para continuar en esta tercera vuelta, lo único que vamos a hacer son puntos altos por todo alrededor de la manga. Así es que continúen y nos vemos aquí al final antes de terminar estos 2 últimos puntos para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy aquí a este otro lado de la tercera vuelta. Hasta aquí tengo 34 puntos. Me hace falta trabajar estos últimos 2, así es que aquí vamos a hacer un punto de reducción. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está, así es que teníamos 34, ahora terminamos con 35 puntos, ya que este punto aquí cuenta como un punto alto. Para terminar esta tercera vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Así terminamos ya esta tercera vuelta y ya no vamos a hacer más reducciones. Una cosa, si ustedes no necesitan hacer estas reducciones, dependiendo del tamaño que ustedes van a hacer, tal vez no es necesario hacer todas estas reducciones y lo único que van a hacer es nada más hacer las reducciones que ustedes necesitan hacer. Para el tamaño que yo estoy haciendo, que es para una niña de más o menos de 5 a 6 años, le queda perfecto. Yo ya se lo medí a una niña de 5 y una de 6 y está perfecto las reducciones que yo he hecho. Así es que les repito, si no es necesario hacer las reducciones, no las hagan. Ahora, de aquí en adelante ya no vamos a trabajar más reducciones. Lo que vamos a hacer son repetir las vueltas que hemos hecho aquí. Miren,
hacemos 3 vueltas de puntos altos y en la cuarta hacemos los puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí ya tenemos 3 vueltas de puntos altos, así que en la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que voy a hacer una cadena y este punto que está aquí lo voy a trabajar en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para esta cuarta vuelta. Ya no vamos a hacer más reducciones, así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Me hace falta trabajar este último punto y les quiero mostrar cómo lo vamos a hacer. Este es un punto de reducción que hicimos y me toca trabajarlo en realce por frente, así es que lo voy a trabajar de igual manera. Así, miren. Ahí está. Ahora para terminar esta vuelta voy a irme encima del primer punto alto y hago un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos ya esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Hacemos 3 vueltas de puntos altos normales y luego en la cuarta vuelta hacemos puntos altos en realce por frente y por detrás. De igual manera, la única diferencia es que aquí no estamos girando ni nada, sino que fácilmente nos unimos al primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Así es que aquí para iniciar la primera vuelta de las 3 que vamos a hacer, en este mismo punto donde hacemos el punto deslizado, hago un punto alto, luego voy a hacer puntos altos por todo alrededor hasta terminar esta vuelta y luego me voy a unir al inicio con un punto deslizado, voy a hacer 2 cadenas y de nuevo voy a repetir esta misma vuelta de puntos altos hasta tener 3 vueltas y luego en la cuarta vamos a hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen así repitiendo estas 4 vueltas y nos vemos al final de la vuelta número 17 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 17 y al final de esta vuelta tengo 35 puntos altos. Ahora para la vuelta número 18 vamos a hacer una reducción al inicio y al final. Así es que para hacer eso vamos a hacer 2 cadenas y aquí en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora, en estos 2 puntos que siguen vamos a hacer la reducción aquí al inicio, así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el punto de reducción que cuenta como un punto alto. Ahora aquí voy a continuar por todo alrededor de la manga haciendo puntos altos hasta llegar aquí antes de estos últimos 2 puntos. Así es que continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 18. Estoy al final de esta vuelta número 18. Para terminar voy a hacer una reducción en estos últimos 2 puntos. Así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho en el primer punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Ahí está. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora en esta vuelta número 18 tengo un total de 33 puntos altos ya que reducimos 2. Ahora para la vuelta número 19 vamos a trabajar puntos altos por todo alrededor al modo de tener las 3 vueltas de puntos altos. En la vuelta número 20 ustedes van a hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 19 que son 2 cadenas. En este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto y un punto alto en cada uno de estos puntos por todo alrededor. Cuando terminen esta vuelta se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, luego para la vuelta número 20 van a hacer 2 cadenas y este primer punto aquí lo van a trabajar en realce por frente, por detrás. Por frente, por detrás. Así es que continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 20 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 20 donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 21 y 22 vamos a hacer puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Punto alto encima del siguiente punto, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar por todo alrededor. Cuando termine esta vuelta me voy a unir aquí al inicio con un punto deslizado, luego voy a hacer 2 cadenas y voy a repetir lo mismo, voy a hacer otra vuelta más de puntos altos. Así es que continúen así, nos vemos al final de la vuelta número 22 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final de la vuelta número 22 donde hemos hecho puntos altos en esta vuelta.
Así es que aquí lo que vamos a hacer para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Ahora aquí lo que vamos a hacer, van a hacer esta parte aquí del puño. Vamos a hacer medios puntos altos y vamos a hacer 3 vueltas. Así es que les voy a mostrar la primera vuelta. Así es que aquí vamos a hacer una cadena. Aquí este primer punto alto que está aquí, vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar por esta vuelta. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer medio punto alto, voy a hacer un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo. Voy a trabajar estos puntos así como se presentan. Estoy haciendo medios puntos altos porque quiero que esta parte aquí quede tantito más socado aquí al final del puño. Así es que vamos a hacer 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que continúen y nos vemos cuando ya hemos terminado esa parte para mostrarles ya el suétercito terminado. Terminé de hacer el puño. Al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí mis hilos. Y ya la manga está terminada y así es como ha quedado. Ahora ustedes cuando hagan este lado lo van a hacer exactamente igual como se los mostré con esta manga. Está hecho exactamente igual. Y bueno, aquí está la chaquetita terminada. Miren qué linda está. Está preciosa. Me encanta cómo ha quedado. Este es el canesú del lado de atrás, la parte de abajo, la manga y el frente. Y bueno, miren, aquí están los botones que usé. Iba a usar otros botones, pero decidí mejor usar estos. Estos son de 15 milímetros y estoy usando 6 botones. Ahora, dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar botones más grandes o más pequeños. Y ya saben, los ojales son los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos que hicimos aquí para los delanteros. Y bueno, ya está, la chaquetita está terminada. Ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Miren, el largo de la manga desde arriba del cuello hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 46 centímetros, que son más o menos 18 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final del puño está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora el ancho aquí de la manga, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 11,5 centímetros, que son más o menos 4,5 pulgadas. Ahora el largo total desde arriba aquí del hombro hasta la parte de abajo está midiendo aproximadamente 50 centímetros, que son más o menos 19,75 pulgadas. Ahora la sisa, esta parte aquí, esta medida, está midiendo aproximadamente 20,5 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. El cuello, la circunferencia, está midiendo aproximadamente 39 centímetros, que son más o menos 15,25 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 36,5 centímetros, que son más o menos 14,25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de aproximadamente 5 a 6 años. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 3 a 4 años hasta 6 a 8 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, lana, para este tamaño de 5 a 6 años usé un total de 375 gramos de esta lana número 4. Dependiendo del tamaño que ustedes tejen, van a necesitar más o menos. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.